Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Daret Olivares. Junto a mis compañeros Matías Torres y Dani Barra, realizamos el proyecto titulado Relación entre la energía necesaria para la molienda de magnetita y su P80. En este trabajo buscamos analizar cómo cambia la energía requerida cuando se reduce el tamaño del mineral. Utilizamos conceptos de cálculo diferencial. Para ello investigamos información sobre el proceso de molienda, definimos el problema y establecimos nuestros objetivos. Y planteamos las preguntas que guiarán el desarrollo del proyecto. A continuación les presentaré la primera etapa de nuestro trabajo. Bueno, la definición del proyecto es determinar cuánta energía se necesita para moler una magnetita y obtener un tamaño final determinado, conocido como P80. Nos enfocamos en la relación entre la energía consumida, el tamaño del producto y analizar todo el proceso minero. Ahora voy a hablarle sobre el tema de la matemática y la problemática. Nuestro tema de investigación es la molienda fina de su magnetita y su consumo de energía. Para analizar este problema utilizaremos funciones y derivadas, ya que se nos permite estudiar cómo cambia la energía. Cuando cambia el tamaño del material, la problemática es que si se utiliza mucha energía de la necesaria, aumenta el costo del proceso. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el objetivo general y las preguntas. El objetivo general es analizar la relación entre la energía de molienda y el tamaño final del mineral. Para responder este objetivo nos planteamos cuatro preguntas de cómo cambia la energía con el P80, qué diferencia existe entre un mineral blando y uno duro, qué información entrega la derivada y cómo este ayuda a interpretar el cambio de energía. Continuaremos con los temas iniciales involucrados. En esta etapa definimos los conceptos principales que utilizamos. La magnetita es el mineral que estudiamos. El P80 es el tamaño por el que pasa el 80% del material. La energía corresponde al consumo necesario para realizar la molienda. Como modelo matemático utilizaremos la ecuación de Bohm, que relaciona la energía con el tamaño de las partículas. Finalmente, organizamos el trabajo mediante un cronograma. Primero recopilamos toda la información, luego elaboramos la tabla de datos en Excel y después construimos la función y fuimos analizando la derivada para interpretar los resultados. Con esta primera etapa dejamos ya definido el problema, los objetivos, los conceptos y la planificación de este proyecto. En la siguiente etapa se va a desarrollar el análisis matemático y los resultados. Hola, yo hablaré sobre la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas. Para empezar, utilizamos el Excel, esto para poder ordenar los datos y nuestras variables del informe con respecto al P80. El siguiente fue GeoGebra, esto para ver la relación entre la energía y el tamaño de nuestro producto. Aquí es donde se muestran todos los gráficos con respecto al uso de las derivadas. La calculadora, simplemente para resolver los ejercicios, y el PowerPoint para presentar nuestras evidencias del informe. Bien, pasamos a la pregunta 1 y 2. En nuestra pregunta 1 tenemos de cómo se puede modelar matemáticamente la energía de molienda en función al P80. Para desarrollarlo se utilizó la relación energía-tamaño, esto basado en PDF como la base técnica. Definió el P80 como variable independiente y el P80 como energía específica. La ecuación que se planteó fue la que se presenta aquí en pantalla. En la pregunta 2, ¿cómo cambia la energía cuando el P80 disminuye en molienda fina? Se desarrollará de la siguiente manera: seleccionar valores del P80 dentro del rango del estudio de 80 a 25 micrones. Esto es una granulometría demasiado pequeña. Lo siguiente es calcular valores de energía en función planteada y luego comparar si el consumo aumenta mucho más rápido o menos. En las siguientes preguntas 3 y 4 tenemos de que ¿qué indica la derivada en la función de energía respecto al P80? Bien, se desarrollará de la siguiente manera: es derivar la función del EP80 para obtener una tasa de cambio. Luego interpretar el signo y la magnitud del EP80. Pasamos a relacionar la derivada con la sensibilidad energética de la molienda fina. En la pregunta 4 es que ¿en qué rango del P80 la molienda se vuelve menos conveniente energéticamente? ¿Cómo se desarrollará?
Se utilizará la gráfica de la derivada para comparar nuestro P80 y contrastar, por ejemplo, 80-40 micras con 40-25 micras para poder definir nuestro producto como un análisis de eficiencia. Pasamos con la bitácora, la cual nos indica la fecha en la que se fue realizando nuestro informe. Empezamos con el 8 del 06, la cual aquí se recaudó la información más útil que nos sirve para poder desarrollar nuestro informe y la formulación de preguntas. Luego se utilizó el GeoGebra para poder representar la función que, que nos permite generar el gráfico. Pasamos al 12 del 06, la cual se aplicó la derivada de la función. Eh, el 15 del 06 se formularon las 4 preguntas de nuestro proyecto, incorporando el uso de herramientas tecnológicas. Luego, la revisión final de nuestro proyecto en esta bitácora. Hola, yo soy Matías Torres y les voy a hablar acerca de la etapa 3 de nuestro proyecto. En el desarrollo y revisión nosotros mantuvimos el tema energía de molienda de magnetita en comparación al P80 o más específicamente la granulometría de este P80. Decidimos cambiar el modelo de la ecuación de Bond por el modelo de Ritinger porque el mismo estudio que nosotros estudiamos nos indica que es más adecuado para la molienda fina, que es usualmente la molienda en general que necesitamos en la minería. El gráfico se construyó como función normalizada. ¿Qué significa que la función esté normalizada? Es que no está en la escala real correspondiente. Es decir, en nuestro caso no está en la escala real porque no tenemos la constante K, porque es indeterminable en nuestro caso. Aquí tenemos nuestro prototipo. En nuestro caso tenemos el coste energético en el eje Y, o sea, a nuestra izquierda, y a nuestra derecha tenemos la granulometría, que nos está indicando que a menor granulometría tiene un mayor coste energético. Modificamos la función para que solo se muestre condicionalmente entre los rangos de 25 a 80, es decir, que la función solamente fuese visible si era mayor o igual a 25 o menor o igual a 80, para solamente tener una mejor percepción del gráfico en lo que es GeoGebra. Eh, El valor del eje vertical es pequeño porque corresponde a una función normalizada. Como les expliqué anteriormente, no tenemos la constante K que nos ayudaría a tener la escala real de la energía, pero sí podemos representar qué tanto va a aumentar la energía mientras aumenta o disminuye la granulometría final del mineral. En este caso hemos usado F80 como 500 micrones. ¿Por qué este valor? Simplemente porque es el tamaño con el que alimentaríamos los chancadores de este estudio. Para la pregunta 1, ¿cómo podemos modelar matemáticamente la energía de la molienda en función del P80? Anteriormente habíamos usado la fórmula de Bond, pero ahora la corregimos por una más adecuada que es la de Rittinger. En este caso, la plasmamos como la función de P80 es igual a la constante K por 1 partido en P80, que es el valor que buscamos, que se representa la granulometría final del mineral, menos 1 partido en F80, que este F80 es el material de alimentación que siempre va a ser de 500 micrones, porque va a ser nuestro valor estándar con el que alimentamos los chancadores según el estudio. Esto lo plasmamos tal cual lo acabo de dictar en GeoGebra y ya nos permite analizar la relación de los tamaños del producto y la energía, que fue lo que expliqué en la diapositiva anterior, en el prototipo. En la segunda pregunta, ¿cómo cambia la energía cuando el P80 disminuye en molienda fina? Entonces, mientras más finos queramos dejar el mineral, mayor va a ser el requerimiento energético para molerlo. En el gráfico esto se ve plasmado con la curva, que sube hacia los valores menores del P80. Ahora, ¿qué representaría la derivada de la función de energía respecto al P80? Y esto representa la rapidez con la que cambia la energía cuando cambia también el P80. En este caso nuestra derivada fue negativa. Si el P80 aumenta, la energía baja. Si P80 baja, la energía sube. Y la cuarta pregunta, ¿en qué rango de P80 la molienda se vuelve menos conveniente energéticamente? Nosotros logramos identificar que la molienda se vuelve mucho menos conveniente en los valores más bajos del P80.
en específico bajo los 40 micrones. Ahí ya empieza a cambiar demasiado abruptamente. Aunque este valor e interpretación siempre va a depender de los objetivos de la molienda. En la transferencia formativa laboral evaluamos tres principales áreas de impacto: el minero, el matemático y el formativo. En el minero destacamos que nos permite comparar consumo energético según tamaño de los P80, ayuda a evitar la molienda excesiva y sirve como apoyo para decisiones en operaciones de molienda. En el impacto matemático, aprendemos a usar funciones para modelar relaciones técnicas, a usar derivadas para interpretar rapidez de cambio y conectamos el signo y la magnitud de la derivada con decisiones reales. En el aspecto formativo, integramos la especialidad minera tecnológica y el cálculo diferencial, comunicamos resultados con PowerPoint y GeoGebra, herramientas que pueden ser muy útiles en múltiples áreas, y reforzamos el trabajo colaborativo y la presentación técnica.